Como te digo, cuando la palabra de Dios llega, Dios edifica, Dios transforma, Dios purifica con la palabra de Dios también. La palabra es purificada por nosotros. Entonces, cuando la palabra entra a nuestra vida, purifica nuestra vida, purifica el alma, purifica el espíritu. Porque si la palabra de Dios entra como en todas las áreas de nuestra vida, es porque quiere cambiar áreas que están dañadas, áreas que están malas en nuestra vida. Entonces, cuando la palabra entra a los tuétanos, dice, entra al alma y entra al espíritu, dice, es cuando la persona es transformada, cuando deja que la palabra entre, ¿verdad? Entre y no la ignoran, porque hay personas que ignoran la palabra de Dios, pero cuando la palabra de Dios entra y penetra, dice, hasta los tuétanos y discierne los pensamientos. ¿Cómo es que la palabra discierne los pensamientos? Oiga bien, ¿cómo es que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Cuando alguien tiene una mala intención, ya el Señor ya lo sabe. Cuando alguien tiene un mal pensamiento, ya el Señor ya sabe los malos pensamientos que hay en la persona. Ya el Señor sabe las malas intenciones que esa persona tiene, ¿verdad? Entonces es una palabra, como le digo, que discierne los malos pensamientos. Dios discierne por medio de la palabra el corazón. Dios discierne los malos pensamientos, amén. Porque el Señor conoce los malos pensamientos. Cuando ya nosotros hacemos algo malo, ya el Señor ya sabe que tú vas a hacer algo más tarde. Más tarde, tal vez no ahorita, tú vas a hacer algo que a Dios no le va a agradar. Pero ya estaba en ti, ¿verdad? Hacer esto. Entonces debemos de saber que la palabra es poderosa, es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Amén. Entonces la palabra es la que nos va a estar, la palabra es la que nos sustenta, la palabra es la que nos edifica, la palabra es la que viene a nosotros como una espada, ¿verdad? Como una espada, dice la palabra. La palabra viene como una espada a nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros andamos mal, es esa espada la que nos va a corregir de la palabra de Cristo, amén. Entonces dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Imagínense cómo va a partir el alma la palabra, ¿verdad? Con la palabra la va a partir el alma, imagínense. Y dice el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que nosotros no podemos escondernos delante de Dios. Estamos totalmente desnudas delante de Dios. No podemos esconderle nada a Dios. No podemos ocultarle nada al Señor, porque Él ya sabe los pensamientos que tú tienes. Él ya sabe las intenciones de tu corazón. Él ya las conoce, y no podemos decir, yo no lo voy a hacer, porque tal vez al ratito lo vas a hacer y ya tenías tú lo que ibas a hacer, ¿verdad? Son malos pensamientos, son intenciones, son cosas que uno a veces tiene, ¿verdad? Y las hacen. Entonces aquí dice, usted y yo podemos ir a navegar, ¿verdad? Y navegamos, vamos a navegar en este momento, y el mundo, vamos a navegar lo que el mundo está pasando, ¿verdad? Porque es asombroso, donde la misma palabra toma vida. Imagínense, toma vida la palabra de Dios, que además es eficaz, esta palabra se encuentra en las Sagradas Escrituras. O sea que la palabra es eficaz, porque en la Biblia hay muchas palabras que dicen que es eficaz la palabra. Entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta, vamos a navegar qué es lo que Dios nos va a hablar en esta tarde, en las Escrituras, ¿verdad? Muchos hombres en diferentes épocas obedecieron el tiempo y la voz del Creador de los cielos y la tierra. Antes que nosotros estuviéramos aquí, ¿verdad? Hubieron hombres y mujeres, ¿verdad? Que conocían esta palabra, ¿verdad? Entonces nosotros la conocemos por parte de Dios. Dios hizo la palabra
inspirada por Él, ¿verdad? Dios la inspiró, no sé cuánto tiempo se tardó el Señor para inspirarse y hacer esta palabra, ¿verdad? Imagínense, pero no solamente Él, hubieron como Mateo o Lucas, todos los versículos, los libros que están en la Biblia, también fueron hombres que la escribieron, hombres poderosos que fueron edificantes en nuestra vida. Entonces, hubieron personas en el tiempo de antes que fueron edificados y por eso ellos tomaron ahí nos damos cuenta de que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios puede levantar a alguien que está abajo, lo puede levantar, ¿verdad? Cuando Él lo desea, ¿ven? Amén. No es cuando uno desea hacerlo, sino cuando Dios quiere hacerlo, Él lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer más que Él tiene la autoridad de levantar a esa persona. Amén. Él tiene la autoridad de levantarla y de hacer un cambio en esa persona. Entonces vamos a ir navegando porque estos fueron hombres en las épocas obedeciendo la palabra. Vemos a Moisés, obedeció la palabra de Dios. David obedeció la palabra de Dios. Muchos hombres obedecieron la palabra de Dios. Y por eso ellos saben que las Sagradas Escrituras han sido una bendición. Si nosotros navegamos en la palabra de Dios, si nosotros nos metemos a leer la palabra del Señor, imagínense, esta palabra va a romper ataduras, va a romper ligaduras, va a romper todo lo que hay en las personas, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios entra a una persona, la persona puede ser cambiada automáticamente, porque la palabra de Dios penetra. Por eso la palabra de Dios penetra hasta dentro, hasta dentro de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro espíritu, porque la palabra de Dios es poderosa. Amén.